Bienvenidos a otro tutorial sobre la normativa APA en su séptima edición. Soy el profesor Aaron Mansor y este día aprenderemos sobre las tablas y figuras. En la elaboración de escritos o de trabajos de grado, sabemos que es importante considerar que cualquier ilustración de información que nosotros necesitemos integrar dentro del mismo debe de ser denominado como una tabla o una figura. Según las normas APA, las tablas exhiben valores numéricos exactos y algunos datos pues están dispuestos de forma organizada en líneas y columnas, facilitando su comparación. Las tablas no necesariamente suelen ser numéricas. Muchas veces hay alguna información que viene dentro de tablas, solo que tenemos que saber diferenciar una tabla de una figura. Y las figuras son cualquier tipo de ilustración que no sea tabla. Una figura puede ser un cuadro, un gráfico, una fotografía, un dibujo u otra forma de representación. Entonces, hay algunos cuadros que pueden ser tomados como figuras y hay algunas tablas que esas serán consideradas como tablas. Generalmente las tablas son aquellas que tienen los valores numéricos, datos que nos ayudan a tener una representación numérica. ¿Cuáles son los componentes de una tabla? Debe de llevar una numeración y debe de ir en orden cronológico en cada tabla que usted ingrese en su documento. Entonces, el número de tabla es la parte principal cuando esa tabla y debe de ir en negritas. Posteriormente debe de ir el título de la tabla. El título generalmente va con el interlineado que lleva toda la estructura del documento. La normativa APA solicita que sea 2.0, pero o dependiendo de la estructura del documento que sea solicitado por una institución educativa y ellos tengan lineamientos para ciertos parámetros, entonces pues se respetan los lineamientos que ha establecido la institución educativa para sus trabajos de grado. En ese sentido, el título mm, se ingresa abajo del número de la tabla. Este va en cursiva y no debe de ir en negritas. El título debe de ser claro y preciso, debe ser breve, pero que describa lo que queremos decir a través de la tabla. El encabezado, muchas tablas pues tienen encabezados, ¿verdad? Entonces, todo dependerá de del tipo de tabla que estemos ingresando a nuestro trabajo de grado o nuestro escrito y deberán centrar el texto en cada una de las columnas. El cuerpo de la tabla es todo lo que la conforma. Deben de ser filas, columnas, incluso hasta los encabezados. El interlineado dentro de la tabla puede ser sencillo, 1.5 o doble. Se recomienda centrar el texto en todas las celdas de la tabla. Sin embargo, alinearlo a la izquierda aumenta la legibilidad. No dude en alinearlo. Entonces, todo dependerá de cómo usted observa que la información sea legible. Las notas. Las notas suelen ir después de la tabla. Una vez estructurada la tabla, agregamos una nota final. Y generalmente se utilizan para describir contenidos y agregar una referencia de dónde obtuvimos esos datos. Si usted quiere interpretar alguna abreviatura, algún dato estadístico, pues en las notas se puede ingresar para que pueda ser comprensible la lectura. Aparte, los derechos del autor de todo lo que nosotros citamos deben de ir indicados o expresados en las notas. Los bordes de la tabla. La normativa APA séptima edición tiene una estructura para sus tablas.
Hoy en día, la normativa APA, cuando usted crea las tablas, porque existen dos elementos. Uno es que yo lo cite y ese yo lo tengo que tomar como está de acuerdo al autor. Y otro es que yo lo elabore. En ese sentido, cuando yo lo elaboro, tengo que seguir estos lineamientos que estamos viendo ahorita. En este momento, los bordes de la tabla, la normativa APA nos dice que debe de ir un borde en la parte superior e inferior de la tabla y en los encabezados, así como también los totales separando el cuerpo. Lo demás debe de ir sin líneas, o sea, su tabla se verá prácticamente sin ninguna línea en el cuerpo, solamente en los lugares establecidos. El tipo y tamaño de la fuente e interlineado. El tipo de letra o el tamaño y el tipo de la fuente debe de ser el mismo que hemos venido utilizando en todo el documento. Debe de ser el mismo tamaño y el tipo. O sea, estamos utilizando una letra Arial 11, la tabla debe de llevar el mismo tipo de letra, tamaño de letra, a excepción del interlineado que la normativa APA nos indica que puede ser sencillo, 1.5 o doble. Entonces, lo que tenemos que observar aquí cuando estemos elaborando una tabla es que nosotros veamos que se visualiza de una manera apropiada y legible para el lector. Este es un ejemplo de tablas. Ustedes pueden ver que tiene el número de la tabla, también tiene su título, los encabezados, el cuerpo y pueden observar que solo los encabezados y los totales llevan las líneas superiores e inferiores y pueden observar dónde va en negrita. No lleva ningún tipo de color la tabla. Cuando nosotros construimos estos elementos y los elaboramos, debemos tener en cuenta que no llevan color y la nota en la parte final. Bien, también tenemos figuras. Aparte de las tablas, tenemos las figuras y nosotros al momento de elaborar un escrito o un trabajo de grado, debemos considerar qué tan importante o qué valor agrega a nuestro trabajo académico una figura. Tenemos que hacernos las consultas siguientes. La figura ayuda sustancialmente al entendimiento del documento o de resultados, o la figura duplica otros elementos del trabajo. Si la figura les ayuda a ustedes, deben de incluirla. De lo contrario, no hay necesidad. No vamos a duplicar una información que ya la escribimos en prosa dentro de nuestro documento y la duplicaremos con una figura. No es necesario. También es necesario considerar si la figura es la mejor manera de comunicar la información o preferiblemente se puede hacer a través de una tabla. Muchas veces es mejor o se lee o es legible de la mejor manera como una tabla y no como una figura. Pero eso es análisis personal de cada uno de los elaboradores del documento. Al igual que la tabla, las figuras tienen componentes y dentro de los componentes está el número de la figura que debe de ir en la parte superior en negritas y debe de obedecer un orden sistemático de la 1 a la última figura que usted ingrese. El título debe de aparecer en la parte inferior, o sea, después del número, y debe ser breve y descriptivo y debe de ir en cursiva. Cuando se ingrese la imagen, que puede ser un gráfico, una fotografía, un dibujo, una ilustración, esa va después de nuestro título. La leyenda, muchas veces hay figuras que tienen leyendas. Entonces, esas figuras, cuando nosotros las elaboramos, es necesario que vaya dentro de los bordes de la figura. O sea, no debe de ir fuera.
existe, al igual que las tablas, dos elementos, una figura que citamos y una figura que nosotros elaboramos. Estos elementos son cuando nosotros elaboramos una figura. Y al final, la nota, donde puede existir algún tipo de contenido para describir la figura, también citar el autor de esa figura y las notas que sean necesarias. ¿Cómo debemos referenciar las figuras? Si usted está adaptando, reproduciendo una tabla o figura que fue publicada originalmente por otra persona, debemos obligatoriamente proporcionar una declaración de derechos de autor. O sea, debemos de citar nuestra figura, debemos indicar los datos del autor, su publicación y los demás datos. Si no, estaríamos incurriendo en plagio. Los créditos de derechos autorales de una imagen deben constar en la nota, ubicado abajo de la figura. Ejemplo de figuras. Aquí vemos una gráfica. Vemos el número de la figura. Observemos el título que está en cursiva. Puede observarse el interlineado a 2.0 o doble. También tenemos la imagen, que es la estructura de la figura. Y posteriormente tenemos la nota con el dato representativo de qué representa esa figura y de dónde fue tomado. Vemos que está citado correctamente el autor y no estamos incurriendo en plagio. Esto es para cuando nosotros citamos una figura, porque en el caso de que nosotros la elaboremos, más adelante observaremos cómo procede. ¿Cómo citar una figura en el texto? Generalmente iniciamos con un interludio o un preámbulo sobre la figura que vamos a citar y brindamos algún elemento. Luego de haber ingresado nuestra figura con el tema, perdón, con el número de la figura, el título de la figura, obtenemos una nota al final y muchas veces puede ser adaptado de alguna imagen. Ustedes ingresan los datos como lo vemos en este ejemplo. También tenemos imágenes que extraemos de una página web. Si es una página web, la fuente es el nombre del sitio web seguido de la URL. Y podemos ver un ejemplo ahí, nota, adaptado de virus VHI y entre corchetes, fotografía, para hacer alusión que es una imagen, una fotografía, por Consejo Superior de Investigaciones Científicas y podemos ver al final la página en la cual fue tomada. Si fue de un libro, al igual que todos los demás, empiezan la nota adaptado de el nombre del libro, la página y quién fue el autor, el año y quién fue el publicador de ese libro, quién lo publicó. Y si es una figura de un artículo de revista, al igual, tenemos que indicar de dónde fue tomado el título del artículo, qué número de página, cuál fue el autor, el año y el título de la revista. Este número que ven aquí, ese número representa, esos últimos dos números representan algunos elementos que trae la revista que pueden ser el número como tal y el volumen. En este caso, el número 3 es el volumen y el número 17 es el número de ese volumen. Cuando las figuras las elaboramos de manera propia, no es necesario agregar ningún tipo de declaración de derechos de autor porque la normativa APA ya indica que todo lo que no va citado, todo lo que no lleva un elemento de cita o referenciado, se supone que es elaborado por el autor. Muchas veces nos solicitan, según los reglamentos de cada institución educativa, que se lleve a cabo la indicación elaboración propia. Eso forma parte de los requerimientos de un estudio, de un
trabajo de grado que la normativa APA no lo limita en ningún momento. Bien, aparte de conocer cómo se establecen las figuras y las tablas, vamos a practicar elaborarlo en Microsoft Word para que podamos tener un ejemplo claro. Generalmente las figuras y las tablas se ingresan con la herramienta de Microsoft Word que ya la trae, que ustedes deben utilizarla porque muchas veces en los trabajos de grado nos solicitan que hagamos un índice de figuras y un índice de imágenes y que lo insertemos y evidenciemos desde Word. Entonces, en ese caso, primero vamos a utilizar, este es el título de mi tabla, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar este título porque lo escribí ahí para tenerlo de referencia. Entonces, nos vamos al menú de referencias. Cuando estemos en el menú de referencias, prácticamente es a la par de donde citamos está los títulos. Entonces nosotros vamos a ingresar un título, hacemos clic en insertar título. En este caso, si ustedes se fijan, ya nos aparece el número del título. En el rótulo, en la sección de rótulos o opciones, nosotros expandimos y buscamos, en este caso es una tabla, buscamos el de tabla. Si no llegase a estar el de tabla, usted hace clic en nuevo rótulo y solo ingresa el nombre del rótulo porque la herramienta inmediatamente le da la numeración. Entonces, como ya tenemos nosotros nuestro rótulo tabla, le damos a aceptar y lo que voy a hacer aquí es pegar mi título. Ok, si se fijan, la normativa APA dice que tiene que ir con el tipo de letra y el tamaño de letra que estoy utilizando en todo el documento. Entonces, la herramienta me lo brinda con otro color diferente y otro tamaño de letra diferente. Entonces, yo lo que hago es corregirlo. Ahora bien, la normativa APA indica que el número de la tabla debe quedar en la parte superior y el título debe de quedar abajo del número de la tabla. Para que usted le pueda leer cuando ingrese los índices de tablas y de figuras, debe de mantener presionado, debe de ubicarse, perdón, primero antes de la palabra o del título al inicio, la primera letra debe de ubicarse y mantener presionada la tecla Shift de su teclado y presionar una vez Enter y ya podemos ver que se trasladó hacia la parte de abajo. Tenemos que un interlineado doble de 2.0 y ya tenemos nuestro primer título que nos dice que la numeración debe de ir en negrita y el título debe de ir en cursiva. También tenemos la nota que debe de ir en cursiva y tenemos los datos explicativos de estos valores que van en asterisco y de dónde fue tomada la información. Ok, ahora bien, la misma parte o el mismo proceso sería para la sección de una figura. Hacemos el mismo procedimiento, nos vamos al menú de referencia, insertar título y buscamos figura. Tenemos aquí figura, figura 1. Estas sería tipos de cultura organizacional. Entonces, nuevamente, cambiamos el tipo de letra, el tamaño de letra, ponemos en color negro, le quitamos el cursivo, nuevamente nos ubicamos antes de que inicie el título y mantenemos presionado Shift, Enter y ya pudimos observar que estamos en la manera correcta agregando nuestros títulos. ¿Por qué es necesario mantener presionado Shift y Enter? Porque si yo no lo hago y solo le doy un Enter, no me va a aparecer el título de la figura o de la tabla. Entonces es necesario que mantengamos presionado Shift y Enter una vez para que podamos
brindarle los datos. Ok, aquí cometí un pequeño error. La figura debería de ir después de aquí. Mil disculpas. Entonces, este es el preámbulo de la figura. Aquí iría nuestro número de figura, nuestro título de la figura. Vemos que nuestra figura cumple con lo indicado por la normativa APA porque todo está dentro de la figura, no hay nada afuera. Y tenemos la nota, de dónde fue adaptado, de quién fue el nombre, perdón, del estudio, qué página, quién fue el autor, en este caso Guerra, 2013, y quién fue quien lo emitió. Como no tiene eh, un número y un volumen, pues no lo lleva el documento. Bien, una vez ingresados su tabla y su figura, procedemos a elaborar los índices que generalmente piden en trabajos de grado. En escritos no se piden, pero en trabajos de grado sí. Así que bueno, nos vamos al menú de referencia y nuevamente ingresamos a la tabla de ilustraciones, insertar tabla de ilustraciones. Entonces yo voy a decir que primero me ingrese el menú de tabla. Entonces, como podemos ver aquí, ¿verdad? Este sería nuestro índice de tablas. Y nos aparece nuestro número de tabla y nos aparece también el título de la tabla y el número de página donde se encuentra ubicada nuestra tabla. Ahora vamos a pasar a la siguiente página porque cada índice debe de ir en una página nueva y determinamos el índice de imágenes, de figuras, perdón, el índice de figuras. El índice de figuras y de la misma manera nos iremos al menú referencias, insertar tabla de ilustraciones, insertar figuras y tenemos nuestros índices de la manera apropiada. Ahora bien, si yo no hubiera hecho el Shift Enter, veamos qué es lo que sucede en nuestro índice de figuras. Supongamos que yo solo le doy un Enter. Me queda bien a la vista de la normativa APA y cumple. Pero si yo se me requiere o me requieren que yo ingrese un índice de figuras, al actualizar la tabla me desaparece el título de la figura. Generalmente lo más apropiado es que aparezca el número de figura y el título porque necesitamos reconocer el elemento que vamos a revisar. A figura 1, no sé qué es la figura 1. Entonces, recuerden Shift y Enter y cuando nosotros actualicemos nuestro eh, índice de figuras, nos aparecerá con el número de la figura, el título y el número de página donde se encuentra. Bien, entonces este es el final de, de este video, ya para ir cerrando este tutorial, donde podemos ubicar las tablas y las figuras. Las tablas y las figuras pueden ir después de que usted las mencione. Y la segunda opción es que puede ingresarlas al final después de la lista de las referencias. ¿Qué pasa con esta parte? Hay tablas o figuras que son demasiado grandes, ocupan mucho espacio, entonces es necesario tenerlas en el lugar donde conviene. Pero si una figura o una tabla tienen un tamaño ideal y apropiado para que se puedan agregar dentro del texto que estamos citando, usted lo puede realizar de manera apropiada. Hemos llegado al final de este video tutorial. Nos vemos en el siguiente tutorial. Ha sido un gusto compartir con ustedes y espero que sea de mucha ayuda utilizar las herramientas de Word para que puedan ingresar sus figuras y sus tablas de manera apropiada y que las puedan citar y evidenciar apropiadamente.
No se olvide darle me gusta, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos en la siguiente.